les damos la bienvenida para este coloquio con la presencia de Alexis Serrano en conversación con Fernando Balseca. Es un gusto para la maestría poder tener este coloquio. La idea de los coloquios de Secretos del Oficio es poder acercarnos a autores jóvenes contemporáneos de la literatura ecuatoriana que están publicando, que tienen una obra, y en este caso Alexis Serrano pues es un destacado periodista, nacido en Quito en 1985, fue editor general del diario La Hora, ha ganado un par de veces el Premio Nacional Eugenio Espejo y el Premio de la Unión Nacional de Periodistas, ¿no? Él acaba de publicar su primer libro, este que tengo aquí en mis manos, Horror en el Sexto C y otras crónicas, publicada por DIN Ediciones el año 2020, recientemente, ¿no? Aparte de eso, para nosotros es un gusto especial porque Alexis forma parte de la primera corte de la maestría en literatura y escritura creativa de la Universidad Andina Simón Bolívar, lo cual ha sido una feliz coincidencia porque ya tenías en cartera este libro, estaba por salir, Alexis ha salido justo ahora, ¿no? Así que bienvenido, Alexis, ¿cómo te encuentras? Muchísimas gracias, Leonardo. Bien, contento de estar aquí, de compartir nuevamente con Fernando, contigo este espacio y de conversar con Fernando, por supuesto, esta noche. Muy contento. Gracias, Alexis. Bueno, para poder llevar adelante este coloquio, pues tenemos la presencia y el apoyo de Fernando Balseca, que es el director del área de Letras y Estudios Culturales de la Universidad Andina. Fernando, pues es un escritor, poeta, ensayista destacado, y va a ser un lujo, una cosa bien interesante poder conversar al respecto desde la visión y la perspectiva de lo que pueda salir en este diálogo. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, Alexis, buenas noches, Leonardo. Buenas noches con todas las personas que están conectadas y que van a compartir con nosotros esta conversación. Pues llevo más de 30 años viviendo en Quito y creo que es la tercera vez que me pongo bufanda, porque está frío No puedo saber cómo estará el clima con tanta anticipación, pero es el pronóstico meteorológico para los próximos 10 días. Algo se activó aquí en la... Pero está clarito lo que está hablando desde el pronóstico. Hablando del clima, más algo se activó, ¿no? Y bueno, reporte del clima, sí, efectivamente está haciendo mucho frío, pero bueno, aquí al calor de la conversación en casa, pues vamos a seguir adelante, ¿no? Gracias, Fernando, es un gusto tenerte acá, y bueno, va a ser interesante justamente poder tener este diálogo. La idea es permitir también que el público pueda participar. Para esto vamos a tener abierto el chat, entonces las preguntas el público las puede plantear a través del chat, y Fernando pues las irá transmitiendo a Alexis a medida que salga la conversación. Pero al principio habrá una conversación entre Fernando y Alexis para ir tratando estos temas, ¿no? Justamente la idea es poder tener una conversación distendida. Tenemos hasta las 8:30. Entonces en la parte final pues vendrán las preguntas, a menos que haya alguna pregunta que calce perfectamente con el momento de la conversación, y nada, poder disfrutar este diálogo, ¿no? Únicamente quería, antes de darles la palabra a Fernando y Alexis, recordarles que la próxima semana, también en jueves, nos va a acompañar el escritor guayaquileño Hans Ber en un diálogo con Andrés Emilio León, donde van a poder tratar también de la obra de Hans Ber, que es un narrador de ficción premiado en varios destacados premios en Ecuador. Eso será la próxima semana. Bueno, los dejo con Alexis y con Fernando. Bienvenidos y por favor tienen todo el espacio para conversar. Muchas gracias. Gracias. Bueno, no sé, yo estoy asombrado de esta intromisión. Creo que dije clima y algo en la computadora se activó, no tengo idea de esto. Sergio Larrea, amigo, ex estudiante, ahora colega, dice que son los fantasmas de la tecnología. Y bueno, es un gusto, Alexis, estimado público, compartir con ustedes algunas ideas que espero que en la modalidad de conversación puedan hacerse efectivas.
no solo voy a pedir ayuda a los fantasmas de la tecnología, sino también si Leonardo quiere decir algo o intervenir, también creo que puede ser importante. Y bueno, yo debo hacer una primera confesión, Alexis. Yo me palanqueé de estar aquí. Yo negocié ahí con Leonardo en la planificación que él hace y dije, yo quiero conversar con Alexis, porque la verdad es que hace pocos meses que adquirí y que leí este libro de Horror en el Sexto Sello y otras crónicas de tu autoría, me llamó profundamente la atención de cómo estas crónicas, tal vez de eso hablaremos un poquito después, conectadas en un libro, tienen como otro efecto, al menos en mí, que leídas en los medios. Yo debo ser sincero, yo no he leído todas tus crónicas en los medios. Ahora en Diners he visto otra crónica nueva. Y bueno, entonces tengo muchas inquietudes sobre esto que se llama secretos del oficio, y las voy a tratar de articular a partir del libro que me ha llamado mucho la atención. Ojalá las personas que están escuchándonos se interesen y puedan tener el libro, leerlo, porque me parece que es un volumen muy importante para la crónica, ese cruce raro entre periodismo y literatura, que tiene mucho prestigio en nuestros tiempos actuales. Entonces, Alexis, tú organizas tu libro a partir de una serie de crónicas. Está presente algo que llamas también bonus track, que son unas entrevistas tipo perfil. Y me gustaría empezar por el final, por el epílogo, en donde tú tomas postura con respecto del periodismo, de la escritura de crónica, del oficio, del público lector. Y entonces allí hay como esta noción tuya de que el gran periodismo, la buena crónica, lo que hace es reportear profundamente, algo así lo dices, y también una buena escritura, que esa combinación es como el secreto, el kit de la crónica. Lo primero que me nace preguntarte es, ¿cómo son las condiciones del reporterismo profundo en tiempos de emergencia sanitaria, en tiempos de pandemia en que la movilización nuestra es complicada? Muchas gracias, Fernando, y muchísimas gracias por haberte palanqueado esta conversación. Yo estoy honrado absolutamente de conversar contigo. Ha sido un tiempo difícil. El perfil que mencionas, que yo publiqué hace poco en La Mundo Diners, habla sobre un retratista, y precisamente la etapa final de la escritura y del reporteo para este perfil lo hice en tiempos de pandemia. Entonces, y a la casa de él, por ejemplo, al taller de él, yo ya tuve que ir con mascarilla, y cuando íbamos en mi carro hacia la casa que él lleva construyendo con su esposa durante 30 años, obviamente íbamos con todas las medidas de bioseguridad del caso, pero este es un tema que ya lo tuve que trabajar en pandemia, gran parte, y por supuesto le pone al periodista y al periodismo en esta situación nunca antes conocida, como para el mundo entero, ¿no? Como para el mundo entero, el periodismo no puede estar exento del mundo. Nosotros también nos hemos tenido que ingeniar para poder contar historias. Una de las primeras que conté durante la pandemia fue la crónica precisamente de cómo hubo gente que se vio en la obligación de mutar sus negocios para sobrevivir, gente que perdió su empleo o que tenía un empleo independiente, pero los pedidos o el nivel de trabajo se redujo drásticamente con el tema de la pandemia, y entonces ellos tuvieron que reorganizar de una manera sus negocios, que por ejemplo una lubricadora, lavadora de autos destinaba una esquinita para vender frutas y verduras, o una fábrica de muebles destinaba una esquinita para vender alimento para mascotas.
Entonces, todo ese tipo de cosas también ha habido que contarlas, ¿no? Que, por supuesto, el periodismo ha tenido que jugar un rol fundamental en esta época de pandemia, contando las cosas que el poder no quería que se contara, pero estas otras cosas que llegan mucho más al ser humano, también había que contarlas y por ahí también hemos estado andando, ¿no? Estás con el micrófono muteado, Fernando. Gracias, Alexis. Nos has hecho referencia de que esta crónica que está en el número más reciente de la revista Diners, tuviste que hacerla precisamente en tiempo de pandemia. Y claro, me gustaría empezar a hablar contigo sobre la crónica como forma comunicativa. Porque me parece que algo que está bien presente en ella es como la búsqueda de los efectos, ¿no? Tal vez esto sea una condición de toda la, digamos así, la condición humana de la palabra, ¿no? De producir efectos. Yo leí esa crónica y yo dije, no, ¿cómo es que es el horario de este señor en ese centro comercial? Yo tengo que ir a hacerme ahí un retrato en algún momento. Ojalá cuando yo vaya no se haya ido. Entonces, te quería preguntar, está claro que hoy en día la crónica periodística, la literatura de no ficción, esto que tiene muchos nombres, porque precisamente cruza varias intenciones, está como muy reconocida en tanto forma expresiva. Grandes escritores, hombres y mujeres la han practicado. Y entonces me gustaría saber cómo desde tu perspectiva personal concibes esta idea de retratar algo de la manera más directa, objetiva, entre comillas, realista posible, en la perspectiva de que un lector se afecte y tenga efectos en él, y al mismo tiempo cómo se combina ese trabajo con la lengua, que es la otra condición que tú pones. ¿Cómo logras esa conjunción de esas dos perspectivas que le dan personalidad a la crónica contemporánea? Gracias, Fernando. A ver, bueno, solo un paréntesis pequeñito, el tema de la objetividad es un mito, ¿no? Entonces yo esa palabra no la tengo entre mi diccionario periodístico. Por otro lado, mis perritos están ladrando por aquí, espero que no se esté escuchando muy fuerte por allá. Entonces, yo comulgo mucho y lo he repetido mucho en esta última temporada con una frase que escribe Svetlana Alexievich en su libro La guerra no tiene rostro de mujer. Ella dice que se define como una historiadora del alma y que si bien le interesan unos hechos concretos en los que ha participado un ser humano, le interesa mucho más la esencia del ser humano que ha participado en esos hechos, lo inmutable que hay en ese ser humano. Y eso es un poco lo que a mí más me convoca del ejercicio periodístico. Más allá de registrar la noticia del día, a mí me interesa mucho, me convoca mucho más tratar de llegar de alguna forma a la esencia del ser humano. Tratar de ver sus temores, tratar de ver sus miedos y tratar de ver sus alegrías y sus retos, el ser humano, ¿no? Entonces, este es un ejercicio de paciencia, la crónica, porque no se puede escribir una crónica o no se puede pretender que se puede escribir una crónica con haber compartido unos 15 o 20 minutos con una persona o con una comunidad o en un lugar. Es un ejercicio de paciencia, ¿cierto? De volver las veces que sean necesarias, de mirar y volver a mirar y volver a mirar. Yo tengo grabada en mi cabeza, tuve la fortuna de acompañarle a inicios del año anterior, justo antes de la pandemia, al argentino Martín Caparrós a una semana de reporteo aquí en Ecuador, un poco más de una semana, y yo tengo grabada la imagen de él. Ya estábamos exhaustos después de varios días de estar andando por las haciendas bananeras, cansados con los pies adoloridos y demás, y hubo un momento en el que al final venía uno de estos trencitos que van acarreando los bananos, las
las matas de banano. Y él, como un niño, esa es la curiosidad de un niño, se acercó a meter la cabeza para ver qué sucedía a través de ese trencito, después de haber mirado todo. Eso lo que quiero decir es, después de haber mirado tanto, es mirar un poco más. Entonces, requiere de paciencia, de tratar de llegar al ser humano. Y por otro lado, hay una frase, en cambio, de Leila Guerriero, que ella dice, lo mínimo que se le puede pedir a un periodista es que escriba bien, pero uno tiene que al menos hacer el intento de escribir estúpidamente bien. Y creo que por ahí va el asunto. A lo mejor no se logre, por supuesto, pero hay que hacer el intento de escribir estúpidamente bien y contar esas historias. Sí, bueno, el término estúpidamente suena como a propaganda de cierta publicidad brasileña de hace décadas. Pero entiendo muy bien esta idea del escribir bien, porque me parece a mí que los documentos, digamos así, tú lo mencionaste hace poco, en otro contexto, más peligrosos para el poder son también los que están bien escritos. Yo creo que cuando uno contesta al poder y escribe mal ese alegato, ese debate, ese combate pierde fuerza. Es decir, estoy de acuerdo contigo en eso. No quiero polemizar, pero la palabra objetividad está en el diccionario. Y me parece que es una palabra que podemos usar. Creo que mucha gente, la mayoría de la gente entiende lo que más o menos traslada esa definición. Y por eso la empleé. Yo estoy de acuerdo contigo en que uno siempre está tomando una postura, sea por una experiencia personal, por una condición particular, ideológica. Y entonces esa objetividad, donde supuestamente es una mirada absolutamente clara, se pierde, ¿no? Estoy de acuerdo con eso. En algún momento de tu reflexión, tú haces propones una serie de ideas. Y entonces a mí me queda claro de que uno de los propósitos fundamentales de la crónica es como proponer el entendimiento de algo, ciertamente desde la perspectiva del cronista, y que la fórmula para lograr este entendimiento es esto de lo que tú ya hablaste anteriormente, la espera, y también con una conjugación con la escucha, ¿no? Entonces, a mí me ha llamado mucho la atención en tus crónicas, en el ejercicio de cada una de ellas, ver cómo efectivamente se trata como de entender, pero desde un lado distinto de lo que sería, no sé, lo que uno encuentra en los tradicionales medios de comunicación. Porque tus crónicas, vamos a empezar a hablar de ellas, no quiero llamarlas fragmentarias, pero me parece que en la mayoría de ellas hay una técnica que va acumulando cosas. Describes una escena de entrada, después otra situación con otro, digamos así, personaje, y entonces se va armando, le vas permitiendo al lector incluso como tiempo para dar este entendimiento, esta espera y esta escucha. Alexis, ¿cómo se terminan tus crónicas? ¿Hay un plan preconcebido? ¿El modo narrativo lo has aprendido de algunos maestros, sea en la universidad o en la lectura o en el oficio? ¿Cómo llegas finalmente a concretar la escritura de una crónica? Bueno, el proceso empieza con un tema. Siempre suele ser recurrente la pregunta, ¿cómo eliges tu tema al cronista? Y a mí, nuevamente citando a Leila Guerriero, me gusta mucho una respuesta que ella da y dice, todo aquello en lo que tú no puedes dejar de pensar, ese es tu tema. Entonces es un tema que te está acompañando mientras desayunas, mientras almuerzas, mientras conduces, mientras caminas. Entonces hay un momento en el que sientes como periodista que esa historia debe ser contada y que la debes contar tú.
Entonces, cuando has encontrado ese tema, viene el ejercicio de paciencia. Lo más importante al principio es no ir con ningún prejuicio, porque uno no puede ir a entrevistar, por ejemplo, a alguien a quien admira sabiendo cómo va a titular y cómo va a escribir y demás, o alguien a quien no admira de igual manera, ¿no? Entonces, llegar sin ningún prejuicio a mirar, a ver qué pasa. Quizás un error que muchas veces se suele cometer en las salas de redacción es ir con una idea preconcebida de cómo debe salir una crónica. Eso no es así. Uno tiene que ir a mirar primero, a escuchar primero, para después ver, ok, me voy por aquí, ¿cierto? Entonces, luego viene el ejercicio de paciencia, al que yo decía, porque nunca la historia se materializa tal cual es en el primer encuentro, ¿no? Svetlana Alexievich en ese mismo libro cuenta que para que las personas, las mujeres con las que habló, contaran la historia verdadera, tuvo que acompañarles a hacer compras y a estar en la casa y a ir al parque y viajar en bus y viajar en tren y conversar muchísimo hasta que comenzó a hacer recién las preguntas que le interesaban hacer. Por una parte, creo que cada persona es el tema favorito de sí mismo. Entonces, cuando uno demuestra que está genuinamente dispuesto a escuchar, en algún momento se cae la impostura. Yo siempre suelo decir esto, porque cuando uno le dice yo soy periodista, casi siempre la gente trata de mostrar su mejor versión, por supuesto. Pero es un ejercicio de ir, de volver, hasta que se cae, por decirlo de alguna forma, se cae la impostura, la máscara y comienza a aflorar ante los ojos del periodista la historia real. Entonces, en el caso que mencionaba de Svetlana Alexievich, por ejemplo, claro, la mayoría de las personas con las que hablaba para todos sus libros empezaban a hablar desde el discurso que les enseñó la Unión Soviética a decir. Pero después de muchos encuentros comenzaban a decir la historia real. En ese libro, por ejemplo, cómo esa guerra fue pensada solo para soldados hombres y las mujeres tenían que estar ahí y no podían usar ni siquiera ropa interior de mujeres, sino que tenían que estar con los calzoncillos de los hombres y no podían tener toallas sanitarias, por ejemplo, para cuando menstruaban y iban en el frente de batalla caminando con la sangre ahí. Ese tipo de cosas se las comenzaron a contar después de muchos encuentros. Entonces, ese es el ejercicio del periodista, estar, acompañarlo al supermercado, acompañarlo, simplemente observarlo mientras trabaja, tratar de llegar al ser humano. Y luego viene el proceso de la escritura. Hay un proceso previo que es la selección, porque generalmente uno cuando acaba de reportear tiene un material muy grande y tiene que comenzar a seleccionar qué entra y qué no entra. A veces uno tiene que hacer ese ejercicio de desprenderse de cosas que uno considera indispensables, pero que en aras de la historia uno al final tiene que decir, ok, esto no va. Y es muy difícil ese ejercicio, un ejercicio de valentía, pero que hay que hacerlo en algún momento. Después de esta selección viene la escritura y después un último paso ya es el pulimento, la edición, en el que ya se comienza a ver qué palabrita tiene que ir en lugar de esta otra, ya las labores de carpintería que decía Gabriel García Márquez, ¿no? Y obviamente uno para escribir crónica se nutre no solamente de la crónica, se nutre de la ficción, se nutre de la novela, se nutre de la poesía, se nutre de la música, del teatro, del cine, del documental. En algún momento todo eso está en lo que Leila Guerriero llama la caja de herramientas, ¿no? Entonces ella tiene un libro que se llama Zona de Obras y dice, ¿qué es eso? O sea, es la caja de herramientas. Entonces toda la cabeza de uno se va llenando de esta caja de herramientas y en el momento de la escritura todo aflora sin que siquiera lo sepamos, ¿no? Sí, esto para el público que nos escucha. Efectivamente, yo creo que la idea de una escritura no prejuiciada es como muy potente en este libro que has publicado. Alexis, ¿es tu primer libro? Sí, es mi primer libro. Entonces, porque claro, o sea, con el mismo interés por entrar, digamos así, en la psiquis del personaje, con ese mismo interés escribe sobre un joven que termina matando a su mamá, o el afecto que se da entre unos ancianos en un leprocomio, ¿no? Es decir, hay el mismo interés, me parece que se borra en ese sentido esta idea de buenos y malos en tu escritura.
Ahora que Señor, lo dices en esas palabras, perdóname, Fernando, yo siempre cito a las personas que tengo en mi cabeza siempre para escribir. La misma Leila Guerriero tiene una frase que dice que ella entendió el oficio cuando se dio cuenta de que no hay bueno sin malo y no hay malo sin bueno. ¿Ya? Entonces uno tiene que ir por ahí, uno tiene que ir por ahí. Cuando yo reporteaba el tema de los 41 niños violados en el colegio en Petra, yo pedí hablar con el violador, yo pedí hablar con el sentenciado y seguramente le hubiera dado mucho tiempo para tratar de entender y tratar de poner algo sobre lo que él me contaba en la historia. A la final él no quiso hablar conmigo, pero yo intenté hacerlo. Entonces es eso, básicamente. Uh-huh. Sí, claro, eso se nota. Bueno, cada una de tus crónicas es un mundo. Creo que tienes una gran habilidad en la organización del material. Tu prosa es amable, es literaria en algunos momentos. Me parece que le das mucho interés al comienzo y a los finales. Sí. No sé si es como lo más literario que encuentro. Pero vamos a las crónicas. Supongo que tú organizaste el libro, no sé si sea un afán de sobreinterpretación, pero claro, yo también veo por qué esta crónica va primero, no es solo un asunto cronológico. No. Y bueno, la primera crónica con la cual un lector se encuentra con tu trabajo es La Orquesta de los Sueños, ¿no? Uh-huh. Que, o sea, a mí me parece que la crónica es el género del asombro, ¿no? Uno cuando lee una novela, un poema, también se asombra, o sea, también reconoce ahí unas dimensiones humanas que no son fáciles de testimoniar en la vida cotidiana. Pero claro, no sé, yo creo que siempre hay algún efecto, incluso aunque pueda ser de ficción, cuando uno dice, bueno, esto pasó, esto es real, esto está basado. Eso, es que es justo esa idea de cuando estás en el cine y hay una historia que te ha marcado de alguna manera y que te ha hecho reír a carcajadas o que te ha hecho emocionarte o que te ha hecho llorar y al final ves basada en una historia real y tú dices, wow, esto pasó en la vida real. Es eso precisamente. Exacto. Entonces, la Orquesta de los Sueños es esta orquesta infanto-juvenil sinfónica increíble, imposible de pensar que exista en Guaranda, ¿no? Armada con jóvenes de allí, jóvenes que vienen de pueblos cercanos. Y en algún momento tu escritura tiene que ver con los sueños de estas personas. Entonces, ¿por qué a la crónica, por qué al cronista, mejor dicho, por qué te interesa saber en qué sueñan las personas? No los sueños, evidentemente, que vienen con el dormir, ¿no? Uh-huh. Sino los sueños del estar despierto. O sea, ¿por qué acercarse a esas... En ese caso en específico, a mí me llamó mucho eso la atención y por eso titulé así, porque en comparación con miembros de la misma comunidad, los niños que estaban en esta orquesta pudieron encontrar, en realidad, o sea, más allá de cualquier lugar común, pudieron encontrar un sueño en su vida. O sea, comenzaron a soñar más allá de seguir viviendo de la agricultura. Hay niños que me decían, yo quiero, la misma protagonista, ¿no? Samia, ella me decía, yo quiero ser profesora de viola, porque no hay buenas profesoras de viola en este país. Yo quiero ser una profesora de viola en Ecuador. O el otro chico, Esteban, que él me decía, yo durante toda mi vida pasé mucha necesidad en la casa, hubo muchas veces en las que no había incluso para comer, y ahora él, gracias a la orquesta, ya tiene un puesto de profesor en la misma orquesta y con un sueldo, y me decía él, es lo más lindo para mí ir donde mi papá y decirle, ok, papá, necesita maíz para los pollos, tome, compre lo que necesite del maíz para los pollos. Y él ya sueña también con tener su propio grupo musical, su propia banda, o sea, la música y los profesores que crearon esta orquesta pusieron textualmente un sueño en la vida de estos niños, los llevaron a conocer Bélgica. O sea, Samia me contaba a mí, y yo recuerdo las conversaciones con ella muy claramente, me decía,
yo tenía miedo de estar en Bélgica porque no había los pajaritos cantándome en la mañana o las montañas, sino estos edificios que yo solo había visto en la televisión de mi tío. Pero aún así estaban tan contentos, ni se entendían en el idioma con los chicos que estaban en Bélgica, no se entendían, no sabían el idioma el uno del otro, pero se reían y se comunicaban a través del lenguaje de la música. Y han tocado en Colombia. La profesora de ellos me contaba que la primera vez que viajaron acá a Quito fue la primera vez que comían KFC. Y se murieron de la emoción de comer KFC. Tal es así que yo les tengo ofrecido que cuando regrese a conversar con ellos, que pronto lo haré, les voy a llevar un poco de KFC para todos. Es una cosa que, eso es llegar un poco al ser humano. De alguna manera llegar al ser humano, a la esencia del ser humano, a esa conversación en soledad del periodista con Samia, por ejemplo, cuando ella me dice, yo quiero ser profesora de viola, pero por otra parte quiero ser astrofísica. Y a mí me llamaba la atención porque obviamente yo pasé en la casa de ellos algunas noches en las faldas del Chimborazo, sin ninguna luz que interrumpiera las estrellas del firmamento. Es una cosa, hay que estar ahí para poderlo vivir. Entonces ellos literalmente tienen las estrellas tan cerca que no me parecía raro que ella quisiera ser astrofísica. O uno de sus hermanos, que una vez, el día en que caminábamos hacia la escuela de ellos, él me decía, hay algo raro, algo está pasando. Yo le decía, ¿por qué? Porque el sol siempre sale a la derecha del Chimborazo y ahora está a la izquierda. Cosas que a lo mejor nosotros jamás, por más cronista y por más desarrollado que tenga uno la mirada, no me hubiera dado cuenta, pero ellos lo tienen muy presente. O sea, ver que el sol salió a la izquierda del Chimborazo en lugar de a la derecha y decirme, qué raro, ¿qué pasó? Eso es un poco el trabajo. Gracias, Alexis. Y, o sea, ¿qué necesita un cronista para poder conversar con alguien? Porque en el fondo las crónicas supongo que tienen la estructura de la entrevista, tú estás formado en periodismo, pero ¿cómo es que tú como cronista llegas a conversar? ¿Cómo escoges los interlocutores? Cuéntanos de ese proceso que te permite a ti como obtener información del tema o del asunto que te interesa. Lo primero es, en el camino de siempre, el sobresalto. Yo llamo el sobresalto el momento en el que uno dice, wow, ese tema yo lo quiero contar, ¿no es cierto? Después comenzar a indagar cómo llegar, con quién hablar, etcétera, etcétera. Pero ya en el reporteo, que es lo que entiendo hacia dónde va tu pregunta, lo más importante es lo que decía, mostrar ese interés genuino por escuchar la historia del otro. La crónica es el momento del otro, no del periodista. Entonces uno lo que tiene que ir a hacer incluso es a tratar de en algún momento desaparecer. Desaparecer. Por ejemplo, con el retratista me pasó recién que hubo un momento en el que él ya no se daba cuenta que yo estaba con él, que él estaba haciendo sus dibujos, que él estaba hablando con sus clientes, etcétera, etcétera, y yo estaba atrás sentado simplemente observando. Entonces, hay un momento en el cual el periodista ojalá pudiera desaparecer, porque es el momento del otro, escuchar. Hay que hacer muy pocas preguntas, quizás solo las adecuadas. No es como una entrevista de tú a tú, no, es más escuchar, es dejar que la historia suceda ante los ojos de uno. Y paciencia, yo soy muy reiterativo con esto porque a veces uno puede pensar que puede llegar con la grabadora y decirle, vean, no, Samuelito, tengo 20 minutos para quedarme aquí, así que necesito que me diga esto. Entonces, ahí no se va a materializar ninguna historia en realidad. Muchas veces uno tiene que llegar y los primeros encuentros hablar primero de otra cosa, del fútbol, de las elecciones, de las actividades que prefiere hacer con la familia, de qué nomás suele comprar cuando va al centro comercial o de qué parque suele visitar. Por ejemplo, con el retratista, él se soltó realmente mucho cuando yo le escuché durante 1 hora sobre, me parece que era Aikido o algún arte marcial que él practicaba con su esposa en su juventud, y de eso no estaba una línea en el texto, porque tuve que prescindir de ello por espacio. Pero le escuché 1 hora y media que me contaba cómo él practicaba esa arte marcial con su esposa. Y ahí fue cuando él comenzó a soltarse un poco más y a contarme otro tipo de cosas que eran las que más me interesaba escuchar. Pero, por ejemplo, ¿cómo llegaste al retratista? Ahí, por ejemplo, yo una vez estaba en la Plaza de las Américas, que es donde él trabaja, y lo vi trabajar, y me acerqué, y me llamó mucho la atención enseguida el personaje, ¿no? O sea, pero aquí quiero decir algo en cuanto a lo que decíamos de no ir con prejuicios.
o de ser suficientemente inteligente como para darse cuenta que uno llegó con un prejuicio. Yo llegué donde él porque me encantaba lo que hacía. Me encantaba sus dibujos, la rapidez con las que los ejecutaba, su risa, su don de gente que yo le veía, ¿no es cierto? Entonces yo me acerqué y la primera vez conversamos, y me dijo, sí, claro, con mucho gusto, etcétera, etcétera. A la segunda vez que yo ya fui a hacer las preguntas que quería hacer. Pero yo me encontré desde el principio con un ser humano que estaba frustrado. Yo iba a buscar un tipo feliz. O sea, yo iba a buscar a alguien que me dijera, wow, a mí me encanta, yo soy dichoso haciendo lo que yo hago. Me encanta dibujar un rostro, me encanta dibujar este otro rostro, pero jamás me dijo eso. Siempre me dijo, verá, en realidad yo creo que no soy un artista, en realidad a mí me frustraron, en realidad a mí me mataron. Eso es lo que siempre él repetía. Entonces, poco a poco yo me decía, yo quería ser como Dalí, yo quería hacer unos dibujos así loquísimos, yo quería hacer esto, y le digo, ¿qué pasó? Entonces, después de muchos días de conversar, fue que él me dijo que todo había sucedido en la universidad. O sea, me dijo, claro, es que mis profesores de la universidad a mí me dijeron que eso no era arte. Me dijeron que eso era otra cosa menos arte. Y poco a poco le fueron convenciendo de eso hasta que él asumió de verdad de que eso no era arte. Y su historia a la final terminó siendo una historia de frustración y fue muy difícil contarla, porque no, en realidad, y por eso en el texto yo hice notar la única vez en la que le vi reírse de verdad, porque fue la única vez en la que yo le vi reírse de verdad. Todas las demás intervenciones que él tenía eran siempre de frustración. Esa era su historia, yo no podía trucar la historia para hacerla parecer una historia feliz. Esa era su historia, ese era su sentimiento. Qué interesante, Alexis. Hace un momento dijiste que con respecto de esta historia que contaste de la Orquesta Sinfónica en Guaranda, en algún momento a ti te gustaría como regresar a verlos. Un novelista de otra manera, o supongo que un poeta también, vive con sus personajes, vive con sus historias, pero ciertamente las tuyas se encarnan en personas reales. Y en ese sentido, ¿te parece a ti que en este oficio de escritura, en el oficio de la escritura de la crónica, se genera algún tipo de otro compromiso que te obliga como a volver a estar presente? ¿Cómo haces para no sufrir tanto con las historias de horror, de maldad que escuchas y que transmites? Es decir, ¿cómo te parece que la implicación de esos personajes reales contigo sería distinta que si la tuvieras que hacer con unos seres de ficción? Son dos cosas distintas. Por una parte, la relación con la fuente. Es horrible decir la fuente en este tipo de periodismo, pero la relación con los personajes y el periodista siempre tiene que estar claro que uno es periodista. Entonces, no llega a haber, digamos, una relación en ese sentido. Sin embargo, y aquí está el sin embargo, por supuesto, uno es primero ser humano. Y después de muchas semanas de haber terminado el reporteo de esta crónica de la Orquesta de los Sueños, a mí me escribió la profe Vicky, que es la profesora de ellos, y me escribió por WhatsApp y me dijo, Alexis, te cuento que ya soy abuela. Y claro, yo me quedé asombrado porque los hijos de ella son chiquiticos. Digo, ¿cómo es eso? Me dice, sí, es que una exalumna ya vino y me contó que está embarazada. Entonces, claro, para ella una exalumna era su hija. Y eso era algo que me llamó mucho la atención. Ellos realmente son una segunda familia. Y por ejemplo, ahora hay muchas veces en las que yo converso con la profe Vicky o con el profe Clever, y cuando necesito hacer preguntas sobre un tema de Guaranda o de las cercanías, siempre recurro a ellos, por ejemplo. Eso es una cosa. Por supuesto, en ciertos temas se genera una relación como en el tema de los desaparecidos, que no sé si hablaremos después, pero igual ellos siempre me están escribiendo, me están contando, me están avisando de sus plantones, me están diciendo en qué se hallan, ¿no? Eso es una cosa. Y luego, cómo el periodista se ve afectado por lo que está reporteando es distinto, porque, vuelvo a decir, en primer lugar, somos seres humanos, ¿no?
Entonces, pero eso juega a veces, casi siempre, a nuestro favor, porque uno puede, solamente indignándose, puede transmitir esa indignación a quien lo lee. Solamente emocionándose hasta el límite con una historia, puede transmitir esa emoción a quien lo lee. El caso de los niños violados del colegio Ampetra. O sea, yo me desarmé por completo mientras escribía ese texto. Y cuando yo supe en mi interior, en mi corazón, yo supe que puse el punto final, solamente me eché hacia atrás en la silla y comencé a llorar, porque supe que había concluido esa historia. Por supuesto que a uno le afectan las historias. Claro, la pregunta es, bueno, este ha sido un problema siempre, ¿cómo narrar el horror, ¿no? Uh-huh. Cómo narrar el dolor que no es solo corporal, sino también, no sé, cósmico, ¿no? Esa crónica que inmediatamente sigue a la primera, que es justamente la de estas niñas y niños violados y maltratados por un profesor, nos ponen en esta situación horrorosa, ¿no? Definitivamente. Y claro, tus crónicas nos dan una respuesta, ¿no? Me parece que ese no es la idea de la crónica. No es el objetivo. Ajá, pero yo podría decir que dan muchas respuestas, ¿no? Es decir, nosotros como lectores, a partir de la organización del material, tenemos la posibilidad como de esto que para ti es importante, de entender algo, ¿no? De entender algo más. Yo supongo que la reacción de cada lector será distinta, unos censuran, otros están más abiertos, otros se conduelen, otros se paralizan, y eso es como absolutamente normal. Y en ese sentido, o sea, no sé si tú tienes estudios de periodismo, no sé cómo llamar, pero las personas de las que hablas, al estar insertas en tus crónicas, son personajes, ¿no? Y como escritor, tú piensas, esto es como una escena quijotesca, ¿sí? Piensas en cómo esas personas que se convierten momentáneamente en personajes te van a leer. Sabes si ellos te leen, cómo es esa interacción posterior de cuando se ha publicado una crónica y ellos la conocen. Eso es un tema muy fuerte y apasionante, y vuelvo a empezar con el ejemplo del retratista, porque es lo más reciente que tengo, lo más fresquito, porque él, cuando leyó, yo le pasé el link y después sé que él consiguió la revista impresa, y cuando lo leyó, él me escribió y me dijo, lo leí con mis padres y con mi esposa, y acabo recién ahorita de dejar de llorar, porque ellos, ni siquiera mis padres y mi esposa se habían dado cuenta de muchas cosas que están retratadas en ese texto. A veces, mientras lo leía, yo me rehusaba a creer que ese soy yo, pero a la final sí soy, y en realidad así estoy frustrado, y quisiera que no fuera así, y en realidad espero aún estar a tiempo en mi vida como para poder pintar un cuadro al estilo Dalí. Y 2 días después me reenvió por lo menos unos 25 mensajes de colegas suyos, entre pintores y otros cineastas y otro tipo de artistas, que le decían y le daban mensajes de ánimo, muchos de ellos, y otros les decían que ha sido muy fuerte para ellos conocer su historia, que no se imaginaban, y que le deseaban que tenga fuerza para seguir. Entonces, ha sido muy fuerte. Otro episodio muy fuerte en ese sentido ha sido el de los desaparecidos que mencionaba hace un momento. O sea, hubo un mensaje de la hija de don Telmo Pacheco, que es fue presidente de la Asociación de Familiares de Desaparecidos, que hubo un mensaje en que me decía: yo nunca, Alexis, voy a olvidar cómo tú escribiste sobre la lucha de mi padre y la desaparición de mi hermano. Y ese fue un mensaje súper íntimo, pero que en esas pocas líneas hacen que todo el oficio tenga sentido y que valga la pena.
Estás muteado el micrófono, Fernando. Sobre esto mismo nos envía una pregunta Fabricio Cerón. Dice, ¿hay un balance entre ficción y no ficción al escribir una crónica? Es decir, si un cronista decide incluir muchas elucubraciones basadas en ideas escuchadas de las fuentes, ¿eso afecta la verosimilitud, a la intención de la objetividad? Y me parece que también Sergio Larrea complementa esto. Dice, ¿qué pasa cuando la persona siente que su personaje no le corresponde? Y yo quería una última para tal vez cerrar este tema. ¿Te has encontrado en esa respuesta de tus personajes, cuando ya te han leído la publicación, que se hayan molestado, que se hayan distanciado, que te hayan censurado, cuestionado? Sobre la primera pregunta, el único límite que no puede cruzar la crónica por ser periodismo es inventar. Es decir, si a mí me piden que yo describa una habitación y las paredes de esa habitación son amarillas, pero yo siento que para mi narración, para mi prosa, le convendría mejor ser azules, y yo truco esa, ya por ese detallito pequeñito yo ya no estaría hablando de crónica, sino de ficción, ¿ya? De ahí la crónica utiliza todas las herramientas de la ficción, de la literatura, para contar. Ahora, Fabricio preguntaba acerca de elucubraciones. El ejemplo en el que yo he visto más a un cronista caminar por la cuerda floja en ese sentido es en un perfil que hace Leila Guerriero sobre el cuidador del telón del Teatro Colón en Buenos Aires, ¿no es cierto? Entonces, él, durante todo el reporteo, él le fue diciendo frases. Y ella las fue recopilando, y el inicio lo escribe como si lo escribiera el personaje. Entonces dice, yo soy el guardián del telón. Pero ella nos explicaba que todo lo que estaba ahí estaba sustentado en su reporteo, a tal punto que el mismo personaje, cuando lo leyó, se reconoció absolutamente en cada palabra de las que había dicho. Entonces, la crónica no da para elucubraciones, a eso es a lo que iba a llegar. Todo lo que se dice tiene que estar sustentado. No es un ensayo, que puede tener elementos del ensayo muchas veces, pero no lo es. Entonces, no se puede basar en elucubraciones. Es decir, es contar la realidad. No digo la verdad porque nadie es dueño de la verdad como tal, pero sí contar la realidad. Es decir, que lo que yo estoy contando, puedo decir honestamente que o reconstruí o reconstruimos, o me lo contaron, o vi, escuché, sentí. Ese es el límite. Y la segunda parte de la pregunta, Fernando, era... ¿Qué pasa cuando la persona siente que su personaje no me ha pasado, y espero que nunca me pase. Sí sería una situación muy difícil realmente. Hasta ahora no me ha pasado, nunca nadie me ha dicho, oye, yo no soy ese que retrataste, pero espero que nunca me pase realmente. Ya, interesante, polémico, ¿no? Esto de la verosimilitud, esto de la frontera sumamente delgada entre ficción, crónica. Me parece que depende ya de la honradez del cronista, pero creo que eso tiene que verse y tiene que sentirse, ¿no? Hay un libro de Gay Talese que se llama El motel del boyudo. Y este libro tiene creo que más de 250 páginas. Le tomó años de reporteo, muchos años de reporteo. Todo lo que ahí se cuenta es verdad. Y me parece que fue el Washington Post, después de la publicación del libro, publica una nota refutando que hubo un espacio de tiempo, un lapso de tiempo en el cual el dueño del hotel, que era el boyerista, no fue dueño del hotel, es decir, lo vendió y después lo volvió a recuperar. Y él en el libro decía que fue ininterrumpido durante ese periodo de tiempo. O sea, ese detallito llegó a que tal vez se diga, yo ya no voy ni siquiera a promocionar el libro, o sea, ya no puedo promocionar porque yo fui engañado, ¿ya? Y después, obviamente, él mismo se echó para atrás en sus declaraciones y dijo todo lo demás, y volvió a hacer una segunda edición con esta explicación, pero él dijo todo lo demás que ahí se cuenta es verdad, esto pasó, yo vi las habitaciones y vi cómo estaba construido este sistema para espiar a los clientes en el motel y todo eso. Entonces,
Todas estas son como partes del oficio, pero digamos, lo que le pagan, bueno, no digamos lo que le pagan, lo que vende un cronista, por decir, en el buen sentido de la palabra de vender, es su mirada. Lo que ofrece un cronista es su mirada. No puede decir nunca que está ofreciendo la verdad. Nadie puede decir que está ofreciendo la verdad. Por eso es el problema con el concepto de objetividad, porque la meta no es la objetividad, es ofrecer una mirada sobre un tema, sobre una persona. Eso es lo que hace un cronista. Y eso hay que decirlo desde el principio con claridad, porque no podemos seguir alimentando la idea errónea que había antes de que los periódicos o las revistas o los textos periodísticos estaban escritos por máquinas que eran infalibles. Y entonces, mira, este se equivocó en esto, se equivocó en esto. Nosotros somos seres humanos. Entonces, lo que estamos ofreciendo es una mirada, mucho más en géneros como la crónica, pero empezando por otros géneros como la noticia, por supuesto. Claro, pero, o sea, a mí me parece que el hecho de recurrir a la palabra escrita, la palabra elaborada, trae un matiz a veces a esas distinciones tajantes. Por ejemplo, en tu crónica de los desaparecidos, ¿no? Uh-huh. O sea, en tu escritura está llena de metáforas, ¿no? Uh-huh. Esa terraza tiene un gustito a cuento de hadas. Uh-huh. O sea, eso no es parte de la realidad. Eso es parte de tu mirada. De mi mirada, por supuesto. Yo la vi así. Uh-huh. Exacto. Por eso Caparrós dice que la crónica es el género que sí dice yo. O sea, no es un género que habla en tercera persona. Por más que no esté en primera persona el texto, siempre dice yo. Es mi mirada. A otro periodista que vaya a esa misma terraza puede sentir un gustito a parque de diversiones y no a cuento de hadas como lo sentí yo, viendo la misma terraza. Es una mirada, por supuesto. Claro, es la mirada que te lleva a decir que las tejedoras de Zig-Zig uh-huh. Tejen una teje como si estuviera tocando el arpa. Por supuesto. ¿No? Pero entonces allí no hay que temerle tanto. Para discutir un poco, uh-huh. No hay que temerle tanto entonces a si una pared es amarilla y yo creo que queda mejor azul, porque... No, porque eso ya no es la interpretación de tocar el arpa. O sea, es el mismo hecho. Ella, la señora que yo vi en Zig-Zig, ella hacía este movimiento y a mí se me asemejaba a tocar el arpa. Lo otro es falsear un color. Son dos cosas distintas. Y si hay un cronista que tiene un problema daltónico, cromático. Eso es otra cosa. Habrá que decirlo alguna vez. O sea, el lector que te lee en Guinea Ecuatorial no lo sabe, no sabe si... Sí, quizás ese cronista, si es honesto, absolutamente honesto, deberá prescindir de la descripción del color, ¿no? Sí. Sí, sin duda estas discusiones son riquísimas y de esto se va construyendo la crónica, por supuesto. Pero creo yo que es una diferencia entre mi interpretación de que esto parece que está tocando el arpa y decir que una pared que es blanca realmente es azul. Ya, bueno, yo no sé, me parece que ahí se puede seguir discutiendo. Ahora, nosotros analizamos con Leonardo la tía Julia y el escribidor. Y yo me pregunto hasta ahora si es que hay algo de ficción en ese libro. Y esa quedará una duda. Por supuesto, la ficción y la no ficción están caminando juntas en la literatura desde hace muchísimo tiempo, pero creo que esta es una imagen muy, muy puntual. Y yo sí creo que en el librero de cada uno tiene que saber a un libro si lo pone en el estante de la ficción o de la no ficción. Creo que eso sí es importante. Sí. Sí, bueno, el libro de Napoleón Hill, Piense y hágase rico, casi nunca aparece en ficción, aparece como no ficción y es una mentira muy, muy grande, ¿no? Uh-huh. Oye, Alexis, vivimos una época de debates en que nociones que antes nos parecían como sólidas decaen, ¿no? Creo que es parte de la condición humana, parte del avance de las generaciones,
y me parece que hay que saber cómo entender, ¿no? Qué de importante de lo que aparece como novedoso, como producto de hoy, es verdaderamente significativo. Ujú. Y te hago esta pregunta porque, o sea, cuando yo leí tu libro, terminé de leerlo, releí algunas partes para prepararme para esta conversación, vi los subrayados, las notas que hice. O sea, y a mí me parece que algo que me produjo tu libro de crónicas leído en conjunto es la idea de la belleza, ¿no? La belleza es una noción estética que aparentemente las nuevas sensibilidades la ponen en retirada, ¿no? Pero justamente tú hablas de esta belleza, ¿no? Que esa niña en las faldas del Chimborazo encuentra esa belleza natural, no sé, las estrellas, la Vía Láctea. Y claro, entender como la profundidad de algunas cosas que parecen simples, ¿no? Esto de decir la vida es bella, vivir es hermoso, pero, o sea, yo creo que la gran escritura, me parece que la tuya es una gran escritura, Muchas gracias, nos Fernando. provee de esas sensaciones, o sea, hay una belleza en el mundo, una belleza trágica, una belleza de soledad, una belleza de alegría, una belleza de desolación, ¿no? Entonces, como que una de la unidad que me parece que uno podría extraer, no sé si estoy en una época demasiado así retirada por la pandemia, ¿qué será? Pero es como reconocer, o sea, reconocer estos distintos flancos, ¿no? De belleza compleja con la que se nos presenta nuestras acciones, ¿no? La condición humana tan espectacular por miserable y por heroica al mismo tiempo, ¿no? Entonces, claro, ahí adquiere valor un luchador ecuatoriano que quiere estar en las grandes ligas de la UFC. Ajá, de la lucha. Déjame ver mis... adquiere valor, por ejemplo, esos recuerdos de este experto en teléfono en esa estación del Carchi, cuando ya el tren ya se ha ido. Adquiere valor esa necedad, ¿no? De ese pueblo que toma un puro, que es alcohol metílico y que mata, y a pesar de que mata, por circunstancias que uno al leer la crónica podría intuir, son necesarias, ¿no? Entonces, no sé si te has pensado en esta noción que en las propuestas estéticas de ahora, no, a pesar de que ya no hablamos de la belleza de una escultura, la belleza de un cuadro, a mí me parece que deberíamos recuperar en una condición justamente de estas nuevas sensibilidades, esas nociones que son perdurables. Y en tu libro es un libro sobre la belleza de la condición humana. Sí, digamos, como periodista, yo me considero afortunado por poder ver de alguna manera la vida desde la primera fila. Y eso lo he visto, eso no lo he visto, por ejemplo, en las coberturas políticas o en las coberturas económicas o en las judiciales, sino en este tipo de historias, ¿no? Lo que tú acabas de mencionar, el camino hacia la casa de la familia Chacha Caiza en las faldas del Chimborazo, cuando regresábamos de esta cena, era la oscuridad absoluta. No, yo intentaba verme así, pegando a mi cara, a mi rostro, las puntas de los dedos y no podía verme las puntas de los dedos. Y en cambio en el cielo las estrellas como si estuvieran súper, súper cerquita. Y al fondo, yo veía al fondo la casa de la familia Chacha Caiza como un foquito encendido ahí hacia donde teníamos que llegar. Esa imagen yo no me la voy a poder borrar de mi mente jamás. Estoy seguro de que van a pasar los años y voy a tenerla muy vívida, muy clarita esa imagen de estar caminando junto a esos niños después de todo lo que pasaron esa noche.
algo hermoso, magistral. O por ejemplo, lo que tú decías, también la belleza dentro del dolor, la belleza de la vida incluso en el dolor, como en la pareja de leprosos que vivían, se conocieron y se enamoraron en el leprocomio de Quito, y como a pesar de todo lo que en efecto habían tenido que sufrir, ellos dos estaban juntos y ella me decía, la señora me decía, mientras él se acuesta, yo le cuido las llagas, le pongo la crema y luego me acuesto yo y me pone la crema a mí. Nosotros nos cuidamos juntos. Eso es bello, o sea, fue bello escuchar esa parte de la historia pese a todo el dolor que ellos pudieron haber vivido sin duda alguna. Entonces, yo sí, como ser humano, ahí sí pesa mucho la mirada, la subjetividad de cada uno. Y por supuesto, a mí me pesa mucho, en el buen sentido de la palabra, mi pasado, mi formación, mi forma de ser, que me hace ser capaz de ver esas cosas. Ahora hemos estado pensando mucho en estas semanas sobre el efecto que la niñez, por ejemplo, puede traer en el ser humano cuando es más grande y en el oficio del escritor. Y yo creo que, por ejemplo, ahí está presente y van brotando cosas de cómo fui yo formado, de cómo fui yo criado, de las cosas que viví en mi niñez, en mi adolescencia, y que brotan en el momento de mi escritura, como lo que tú acabas de decir. A veces que yo no me doy cuenta, ahora me haces notar que puede ser tomado como una forma de ver la belleza de la vida en ese instante, y creo que sí, por supuesto, creo que sí. ¿Y en qué momento te decides en tu vida personal estudiar periodismo? ¿Cómo llegas a eso? Esta es una historia muy linda para mí, muy importante, porque cuando yo tenía 9 años, mi papá es abogado y está presente aquí. Y cuando yo tenía 9 años, él tenía una grabadora que usaba para su oficio de abogado. Y yo le insistía, regálame la grabadora, regálame la grabadora. Y claro, yo era un niñito y él me decía siempre, no, porque yo uso. Hasta que a la final, no sé, a la cansada me dijo, ok, toma, te la regalo. Y yo, el día en que me regaló la grabadora, 9 años, bajé a la vereda de mi casa a entrevistar a la gente que pasaba. Y le preguntaba cosas como las últimas decisiones del gobierno, que ya ni me acuerdo qué gobierno habrá sido en esa época, pero yo les preguntaba a la gente y hacía parar carros y les decía, disculpen, es que es para un trabajo de la escuela, si no me voy a sacar mala nota. Y los conductores se paraban para responderle a un niño de 9 años con su grabador. Y en la noche, cuando llegó mi papi, yo le enseñé los audios de lo que había logrado. Y yo creo, esto nunca me lo ha dicho así expresamente, pero yo creo que él ese día notó que yo realmente tenía una pulsión por eso. Y desde ahí, gracias a mi papi en gran medida, yo jamás dejé el periodismo. Yo creo que empecé a hacer periodismo a los 9 años, porque de ahí estuve en el club de periodismo de la revista La Pandilla del Comercio. Nunca dejé el club de periodismo del Colegio La Salle, en la primaria y en la secundaria, donde yo me gradué. Y cuando, en realidad, hay muchos periodistas a los que admiro que narran encuentros fortuitos con el periodismo, pero no es mi caso. No es mi caso. En realidad, yo creo, cuando yo llegué a la época de la decisión sobre qué estudiar en la universidad, no tenía dudas y siento con toda franqueza que no me he equivocado. Entonces, yo sí creo que empecé a hacer periodismo a los 9 años. O sea, ahorita escuchándote, no sabía por qué te estaba haciendo esta pregunta, pero tal vez tiene que ver conmigo mismo también, ¿no? Yo también hice periodismo en el colegio. Fui en toda la secundaria secretario de la revista del colegio. Y mi primer trabajo fue de reportero de la revista Vistazo. Yo estuve ahí de los 19 a los 21 años. Pero después me venció ya la vocación de la literatura, ¿no? Tal vez en los años 79, 80, que yo estuve, 77, 79 en ese oficio, no sabía cómo conectar bien literatura y periodismo y me venció más la vocación por la literatura, ¿no? Pero qué interesante. Déjame, a ver, en algún momento dijiste que el cronista lo que hace es desaparecer y darle lugar, visibilidad, espacio al otro. Me parece que eso se ve en el libro, esta crónica de Shirley Stony Rock, ¿no? Uh-huh. Drag a domicilio. Yo creo que cualquier lector puede entender
otra vez, ¿no? El drama y la productividad que hay en cada oficio, en cada cosa. O sea, como reafirmar que la vida nos trae y nos tiene maravillas, ¿no? A pesar de lo atroz que puede, que uno puede reconocer una situación. En el caso de Shirley Stone Rock, la historia de él, en cambio, está plagada de felicidad. O sea, ella no tiene gota de tristeza ni de vergüenza por nada, y no tiene por qué tenerla, por supuesto, pero ella, o sea, me llevaba, es una diva completa, o sea, me llevaba a mostrar cuáles son sus vestidos, sus zapatos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí está una historia en la que ella me decía, yo tuve un sueño y lo estoy cumpliendo. Entonces es otra cosa. Sí, no tiene problema con la diferencia. No, para nada. Diría yo, a veces en las universidades uno hace de la diferencia un problema. No sé si como un modo de supervivencia o qué, pero sí, y en ese mismo sentido está esa crónica de estas jóvenes que están en la cárcel de menores Uh-huh. y que van a clase, que tienen la suerte en medio de las limitaciones y dificultades de tener como un profesor que entiende, ¿no? Que es está, su propio MacGyver. ajá, es su MacGyver personal, sí, claro. Además, pero que está como metido en el infierno de lo humano social, ¿no? O sea, en ese sentido, hay un lado de la crónica tuya también, que es, no sé si sea una buena palabra esto, una especie de radiografía, o también incluso de denuncia en el sentido de demostrar, ¿no? Uh-huh. Así como uno denuncia un tema de tesis, de la pobreza, la desigualdad, la inequidad, la justicia, la injusticia, perdón. O sea que la crónica puede ser también un mecanismo para desmontar estos juegos del poder. En ese sentido hay un lado político de la escritura, no se puede uno escapar de esto. Así es. ¿Cómo manejas esa cuestión política de la crónica de actualidad que tú escribes? Ahí lo principal, en el mejor sentido de la palabra, es tratar de hacerlo con honestidad. O sea, Miguel Ángel Bastenier, el periodista español, él siempre decía, dado que no se puede ser objetivo, lo que queda es hacer periodismo con honestidad. Ese es para mí el ideal, ¿no? Lo que tú decías ahorita, Fernando, lo vi, por ejemplo, en el caso de y utilizo la palabra radiografía precisamente, radiografía de un crimen, es la historia del chico universitario que asesinó, paciente de esquizofrenia, que asesinó a su mamá. Y yo, cuando entré en el hospital psiquiátrico del que era paciente, entré a los archivos, a las carpetas donde estaban los archivos de cada paciente, y en la primera cita médica que tuvo él, la doctora que lo atendió escribió al final, dice que quiere matar a su madre. Y esto fue 2 años antes de que en efecto terminara matando a su madre. Y era un hospital público. Y yo no me esperaba esto, pero hubo mucha gente que hizo comentarios en ese sentido. Esta historia muestra la deficiencia del sistema de salud público para prevenir que en efecto un chico termine asesinando a su mamá. ¿No es cierto? Eso yo no lo tenía previsto, por ejemplo, pero sucede. Hay veces que la crónica provoca cosas. Y entonces, sí, provocó eso, ¿no es cierto? Y por otro lado, en lo que tú preguntabas de lo político, por ejemplo, está el tema nuevamente de los desaparecidos. Hay un extracto, una porción del texto de los desaparecidos en el cual yo revivo el discurso que hubo en una sabatina, en el cual el expresidente decía que ellos están ahí exclusivamente para molestar, y que han entrado la politiquería en el drama de los desaparecidos y que ellos van todos los miércoles para molestar. Entonces yo ahí sí, o sea, ahí tomo una posición y le digo, y yo le pregunto al lector, o sea, yo le pregunto a mi narratario y le digo, piense, ¿qué haría usted? O sea, ¿qué haría usted si un día su hijo, su hija, su padre, su madre desaparecen y no regresan a casa? ¿No iría también todos los miércoles, por más que venga un fulano a decirle que está ahí para molestar?
Y por supuesto, eso es tomar una posición. Sí, hay finales abiertos que me llaman la atención también. El del alcohol asesino, de las personas que ingieren este puro sin ningún control sanitario. Terminas diciendo, ¿qué toman? ¿No? Quizá el tiempo lo dirá, porque ha estado... Es la imagen en la que hay yo me estoy personas retirando ya después de haber terminado el reporteo, y ya en la carretera alcanzo a ver que estas personas en un domingo, me parece que era, estaban tomando, y ahí ya no podía, ya me estaba yendo, entonces yo no podía saber qué es lo que tomaban, y claro, ahí fue que decidí cerrar por ahí. Sí. Claro, en radiografía de un crimen también el final es así, ¿no? Está la desidia de los médicos y tú dices, tal vez se pudo evitar ese crimen, ¿no? Algo que me parece interesante, no sé, como que autoriza al cronista, aunque no sé, por ejemplo, no sé si estos experimentos de los supuestos puedan financiar, puedan de verdad ser como hipótesis. O sea, ¿qué pasaría si algún lector absolutamente ingenuo, digamos, le damos a leer la crónica de una muerte anunciada de García Márquez, ¿no? O el relato de un náufrago de García Márquez, que parecen, no sé, son al mismo tiempo novelas y son al mismo tiempo periodismo, ¿no? Bueno, el relato de un náufrago era la primera vez que García Márquez utilizaba el recurso de darle la primera voz al personaje, pero eso es periodismo, esa es su faceta de periodista. Y por supuesto, Crónica de una muerte anunciada es distinto. Claro, le dio la primera persona, le dio los derechos de autor también durante un tiempo, hasta que Marino, no sé qué le pasó, tuvo algún tipo de reacción y García Márquez dejó cortó la cesión de esos derechos. Pero lo que te quiero decir es que en este lector hipotético que viene de Marte y que aprende a leer en español, o sea, que no sabe la distinción, que aprende a leer, pero que no sabe si es crónica periodística o novela. Crónica de una muerte anunciada, ¿qué hace con eso? Porque cuando uno lee, por ejemplo, la autobiografía de García Márquez, uno dice, bueno, este ha sido un crimen que la mamá de García Márquez le pidió que no revelara los detalles secretos porque estaba conectada con la familia, ya no me acuerdo si del asesinado de los hermanos asesinos. Entonces, como que otra vez está presente aquí esta cercanía, ¿no? Esta cercanía que junta, no sé, el uso de la palabra, ¿no? Que el uso de la palabra también es de una belleza y de una maravilla impresionante que sirve para nombrar, pero al mismo tiempo para darle en eso que uno nombra a veces un sentido de ambigüedad, ¿no? Jorge Serrano pregunta, ¿las crónicas revelan puntos, picos de las reacciones humanas dentro de la sociedad actual? Seres humanos sujetos a influencias externas que modelan su accionar en su día a día. ¿Podrá la crónica sugerir otros comportamientos que le acerquen más a lo humano, alejándolo de los increíbles escenarios salvajes? ¿Podrá ser un camino de futuro? Yo no tengo el paradigma de la crónica o del periodismo como salvadora del mundo. Entonces, creo que el oficio del periodista es encender la luz. Hasta ahí llego. Y digo, a veces pasan cosas con la crónica, con el periodismo, como en el caso del caso Ampetra, valga la redundancia, ahí hubo mucho movimiento a raíz del texto que publiqué y de otros textos que publicaron otros periodistas. Pero el objetivo número uno del cronista es prender la luz,
es contar la historia, es decir, esto está sucediendo, esto pasa, esto es parte del mundo y del ser humano. No tengo, al menos en mi horizonte, el concepto del periodismo como salvador de nada. Oye, Alexis, he estado, o sea, en la perspectiva de preparar mis nuevas clases, he vuelto a revisar un texto que no me impactó como me ha impactado en estos días, este de Jacques Rancière, El maestro ignorante, ¿no? Que plantea esta idea del problema de la pedagogía es cuando alguien concibe que sabe más que alguien, entonces quiere transmitir. Entonces él usa esta metáfora de que el mejor maestro es aquel que se declara ignorante, ¿no? Entonces te pregunto esto porque tú estás, no sé, tienes un librazo, ¿no? Yo no tendría por qué alabarte sin puntos de vista desde mi perspectiva más o menos razonable. Lo que te escribí en privado yo lo pienso, me parece que eres un escritorzazo. Muchas gracias. Me parece que ya hay un trabajo tuyo en tu edad, en tu experiencia, en tu bagaje, en esa persona que eres, hay un trabajo que sin duda puede como hacerse más sólido, más grande, pero bueno, lo que quiero decir es, tú tienes un oficio, una experiencia. ¿Cómo ha sido tu pasaje por la maestría en literatura? Donde a lo mejor en algunas circunstancias tú eres el que tienes que enseñarnos a nosotros. ¿Qué es eso de estar ahí de estudiante? No, para nada. Para mí ha sido un aprendizaje, pero profundo, profundo. Mira, hay una anécdota increíble que yo la conté al comenzar la maestría, y es que yo siempre había querido encontrar para mí una maestría en literatura y escritura creativa. Y las que había eran afuera, y yo tenía un trabajo en el periódico que demandaba casi que todo mi tiempo, y no podía yo pensar en este momento de mi vida en hacer una maestría. Y no había una aquí en Ecuador. Luego encontré esta y coincidió con el momento en el cual, merced a la pandemia, el diario tuvo que prescindir de la mayoría del personal que trabajaba ahí, y me dije, pues ahora o nunca. Entonces, realmente ahora mi abuelita, Lalita, sabía decir que no hay mal que por bien no venga. Ella siempre usaba frases para conversar con nosotros, y entonces a mí me parece que en mi caso personal, en mi historia personal, esto ha sido así. Ahorita estoy dedicado a tratar de absorber como esponja todo lo que ustedes han podido y podrán enseñarme. Por ejemplo, tú preguntabas al inicio si es que mi libro tiene una estructura fragmentada, y gracias a la clase con Leonardo yo sé que lo tiene, pero yo cuando lo escribí o cuando lo recopilé no tenía ni idea de que era así. Ahora sé que lo tiene, y es gracias a estar acá. Y no, para mí ha sido una experiencia el hecho de ponerme a pensar con otras personas, los compañeros y los maestros que estamos en el mismo bosque. Yo siempre me refiero a la escritura como un bosque. Entonces, encontrarme con gente que está en el mismo bosque y poder pensarlo y poder pensar cómo escribir y cómo analizar esta actividad ha sido para mí una experiencia fascinante. Lo está haciendo. No queremos, y los compañeros, hablo por los compañeros, no queremos que termine tampoco. A propósito del bosque, Gabriela Verdesote ha puesto aquí una palabra, te cita el epílogo de tu libro y te pregunta, bueno, dice que es un fragmento hermoso esto del bosque, pero ¿cuál sería el bosque del escritor? De un escritor. El bosque del escritor es aquel en el cual tú eres capaz de empuñar las herramientas que te fueron otorgadas, en este caso la escritura y tu sensibilidad humana en sus máximas expresiones, y caminar hacia cumplir una misión, porque yo considero que nosotros, en primer lugar, como seres humanos, estamos acá en este plano por una razón más allá de la netamente biológica que nos enseñaron de nacer, crecer, reproducirnos y morir. Y creo que el bosque es el lugar en donde uno encuentra la forma de materializar su trabajo.
Si me permites, Fernando, Alexis, estamos ya en la curva final, está por acabar el evento. Yo quiero hacerte una pregunta muy personal porque tengo acá tu libro, en el sexto ser, tu primer libro, y normalmente siempre es una experiencia publicar un primer libro. Tú ya has publicado muchos artículos, muchas crónicas, te has visto en imprenta, te has visto en papel publicado. ¿Qué has sentido tú al ver tus textos en libro? O sea, esta experiencia, ¿cómo te ha hecho volver a ver tus textos y de alguna manera qué perspectiva te abre en el futuro? Porque siempre esto es una experiencia, creo que es un momento muy importante, ya lo es para cualquier persona que publica un libro, pero creo que en el caso del periodista, que ya ha publicado, insisto, muchos materiales, muchos artículos, también es una experiencia distinta. Hay periodistas que a veces nunca dan el paso hacia el libro y tú ya lo has dado. ¿Cuál ha sido tu experiencia al respecto, Alexis? Ha sido muy fuerte verlo en libro. Para empezar, en el momento de hacer la recopilación, hubo textos que fueron escritos hace 9 años y en muchos pasajes de esa escritura, por ejemplo, yo ya no me reconocía como escritor. Entonces sí tuve que, sin perder la esencia de lo que había escrito, de la historia que había visto en ese entonces, sí tuve que meterle un poco de mano, muy poca, pero hubo que hacer algo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, suelen decir los periodistas a quienes yo sigo mucho que pueden no escribir ficción a lo largo de su vida y nadie podrá convencerlos de que no han escrito, porque han escrito mucha no ficción. Y yo siempre estaba en esa tranquilidad y debo confesar, por ejemplo, que la experiencia de la maestría en muchas ocasiones a mí me ha picado ya las manos de escribir un cuento y lo tengo en la cabeza y tengo mucho pudor de escribir un cuento. Y quizás alguna vez también podrán ver un libro de cuentos o una novela, quizás. Pero todo eso ha salido a raíz del primer libro y de la maestría que ha sucedido temporalmente igual, ¿no? Entonces sí ha sido muy fuerte en ese sentido y la perspectiva que me da es esa. ¿Y qué perspectiva sientes respecto a una siguiente publicación? Ya estás hablando que te está tentando la ficción. Claro, para todos tus compañeros que están trabajando también ficción, eso yo creo que es un estímulo, ¿no? Pero bueno, tus expectativas es seguir dando más libros, seguir compartiendo más experiencias. Tiene que haber sido un ejercicio muy especial la recopilación de los textos, el criterio de selección, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Cómo lo llevaste? O sea, ¿te costó mucho separarte textos o lo tuviste claro más o menos? Digamos, yo tenía claro muchos que eran como imprescindibles en mi libro. Pero, por ejemplo, hubo uno que es el perfil del mejor mago del mundo, que fue el último en incluirlo, porque se lo publiqué en noviembre del 2019. Sí me tuve que dejar por fuera muchos textos que eran queridos. Hice una primera selección, digamos, más grande, y después hice una segunda en la que ya se fue cortando hasta que dije, ok, aquí está como una muestra de mi trabajo de los últimos 10 años, ¿no? Perfecto. No sé, Fernando, ¿quieres plantear alguna última pregunta, algún tema adicional? Sí, aquí buenazo, porque como nada es gratis, hemos logrado que Alexis diga cosas bonitas de la maestría a cambio de publicación. Pero aquí hemos ganado una lectora, o sea, eso ya. Clara Mena dice que logró llegar a lo más sensible de mis sentidos, su forma de escribir, sus crónicas. Muchas felicidades, sus palabras me invitan a leer su obra, mi estimado Alexis Serrano. Entonces, de eso se trata. Muchísimas gracias. De la actividad lectora que sabemos nos interpela. Yo sí quiero resaltar una idea que para mí fue reveladora y productiva de tu libro. En algún momento la idea de la minoría, ¿no? Tú estás reflexionando sobre si se lee menos, ya la crónica periodística no se va a leer, está en peligro de extinción porque los nuevos formatos más cortos, digitales, tú dices no, o sea, la crónica periodística como está funcionando ahora más bien está en auge. Uh-huh. Y fue como una revelación, o sea, aunque seamos pocos los lectores, ¿no? Dependiendo también del universo con el que querramos compararnos, yo creo que siempre hay como una ganancia, ¿no? De ganar un lector, de acceder. Sabemos que las masas, ¿no? Deciden y van a decidir cosas importantes en este país,
pero también como pensar que determinadas minorías pueden tener una capacidad optimista y esperanzadora para hacer mejor las cosas. Entonces, no sé, ¿cómo piensas tú tu lectorado? Es decir, ¿qué esperas de un lector? ¿Cuántos quieres o esperas que sean? No estoy, digamos, pensando en que sean miles o millones. Yo estoy clarísimo y creo que eso me da cierta tranquilidad en el sentido de que la lectura nunca ha sido una actividad masiva y la escritura tampoco, pero que creo que tiene futuro y que no está ni en peligro de extinción, ni mucho menos ni por las nuevas tecnologías, ni por nada. Pienso que siempre habrá lectores. El otro día mi hijo tiene 7 años y yo no le he dicho nada de esto que estamos conversando ahorita. Y él me dijo, papi, préstame el periódico, y se puso a leer el periódico y me dijo, oye, qué bonito leer el periódico, me gusta más que leer las revistas. En fin, es un niño de 7 años a quien yo no le he encaminado en ningún sentido a que lea un periódico y me dijo que lo disfrutó. Es decir, quiero creer que los lectores existirán, que nunca han sido la mayoría, y la crónica dentro del periodismo siempre ha sido un género de borde, o del borde, no ha sido un género masivo. Y creo que eso está bien. Y cuando me preguntan a mí por qué escribo crónica, recurro a una respuesta que siempre he escuchado, y es que lo hago por ir en contra del sentimiento de sinsentido, valga la redundancia, que provocaría no hacerlo. Entonces, hay historias que yo creo que no solo merecen, sino que deben ser contadas, y ese es mi bosque. Yo hablaba del bosque, y si es que ese es mi bosque, ahí quiero y voy a querer andar. Gracias, Alexis. Bueno, vamos a ya concluir. El evento ha sido 1 hora y media que se ha pasado rapidísimo, con todo este diálogo con Fernando, las preguntas del público. Agradecerte, Alexis, agradecerte, Fernando, por este estupendo diálogo. Felicitarte por tu libro, Alexis, que siga bien. Digo que ya se acabó la primera edición y que está una segunda edición en ediciones. De recomendar el libro y que puedan acceder a él. Bueno, básicamente quería terminar, aparte de agradecerles también al público la compañía que nos han hecho y su participación, invitarlos y recordarles que la próxima semana continuamos con los diálogos, con los coloquios de Secretos del Oficio. Vendrá el escritor Hans Baer, que ha sido en 2 ocasiones Premio Nacional de Novela, Premio Aurelio Espinosa Poli de Novela, y recientemente ganó el Premio La Linares con su novela Firmamento el 2020. Y nada, como dice Fernando, leamos a Alexis Serrano, descubramos estos trabajos de crónica. La idea justamente es permitir este acercamiento del público, ganar nuevos lectores como ya has ganado, y que sigas adelante en tu trabajo, Alexis. Muchas gracias. ¿Quieres decir algunas palabras? Muchísimas gracias, agradecido por completo. Creo que el periodismo, la crónica y la escritura tienen un largo futuro por delante. Gracias, Alexis. Saludos para todos y buenas noches. Nos vemos la próxima semana.